Jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a la sesión de clase correspondiente al día 18 de mayo. El tema que vamos a tratar hoy día es la aplicación de la hoja de procesos. Ya hemos definido qué es una hoja de procesos. Hemos visto en la clase pasada cómo es el llenado de la hoja de procesos, cuándo debe aplicarse y cuáles son los pasos a seguir para elaborar una hoja de procesos. Hoy día vamos a tratar el tema de la aplicación de una hoja de procesos. Vamos a tomar, por ejemplo, mecanizado. Acá tenemos un modelo de una hoja de procesos. Entonces, ahí tenemos el enunciado, los cajetines donde está enunciado, ¿no? Vamos a ver todas las características de la pieza que vamos a mecanizar. En este caso tenemos un eje escalonado, ¿no? Tenemos las cotas, tenemos el tipo de material y tenemos el material en bruto, que es una barra de diámetro de 35 por 102 de largo, ¿no? Entonces, en la hoja de procesos vamos a vamos a describir todas las operaciones que vamos a realizar para poder mecanizar este eje escalonado, ¿no? Tenemos la fase 1, tenemos la operación 1.1, 1.2 y 1.3. La operación 1.1 consiste en refrentar la cara de este eje, la cara A, ¿no? Refrentamos la cara A, luego damos vuelta a la pieza y refrentamos la cara B, ¿no? La cara B. La herramienta que vamos a utilizar es una cuchilla de cobalto. Verificamos las medidas mediante el uso de un calibre, ¿no? En este caso puede ser un vernier, ¿no? Y tenemos las características o los cálculos que debemos realizar para ejecutar este eje escalonado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el número de pasadas a la hora de mecanizar, ¿no? Si vamos a hacer un refrentado o un cilindrado, en este caso estamos refrentando, ese refrentado lo hacemos mediante 2 pasadas con una velocidad, ¿no?, de 75 metros por minuto, la velocidad de corte, y los números de RPM que vamos a utilizar, en este caso seleccionamos en el torno, son 700 RPM, ¿no? El avance que vamos a Profesor, emplear. Sí, buenas tardes. buenas tardes, profesor. Disculpe, no se distingue lo que me está explicando. ¿No se distingue? No ¿No se se ve? ve. No. A ver, No, no se ve nada, profesor. vamos. Ok. Ok, ¿se observa ahora? Jóvenes, ¿se observa?
Sí, profesor, ahí se veía. Profesor, Ya está. Entonces, volvemos a repetir. Entonces ya hemos definido que es una hoja de procesos y generalmente una hoja de procesos nos sirve para especificar todas las operaciones que vamos a realizar para fabricar determinado elemento o pieza, ¿no? En este caso tenemos una hoja de proceso para mecanizar un eje escalonado, ¿no? Entonces, si vamos a hacer todos los procesos o las operaciones que debemos seguir para fabricar este eje escalonado, vamos a realizar las siguientes operaciones, ¿no? Operación 1.1, 1.2 y 1.3 para la fase 1, ¿no? En este caso, en la operación 1.1 vamos a realizar un refrentado, tanto a la cara A del eje como a la cara B, ¿no? Entonces realizamos 1.1, realizamos el refrentado en la cara A. Damos la vuelta a la pieza en el chuck del torno y mecanizamos la cara B, ¿no? Dejándolo a las medidas que nos especifica el plano, ¿no? Entonces, las herramientas que voy a utilizar acá, para hacer este refrentado vamos a usar una cuchilla de cobalto, la cuchilla de corte, y la verificación de las medidas la vamos a realizar mediante el uso de un calibre, que en este caso puede ser un vernier o pie de rey, ¿no? Entonces, antes de hacer las operaciones debemos realizar estos cálculos. Por ejemplo, si uno va al torno, tiene que saber seleccionar el avance, la velocidad de corte, el número de revoluciones que va a trabajar, ¿no? Entonces, ¿y cuántas pasadas voy a realizar? Entonces, estos cálculos creo que los llevan o los están desarrollando en el curso de máquinas convencionales 1, ¿no? Entonces tenemos acá que este refrentado de ambas caras, A y B, lo vamos a hacer en 2 pasadas, con una velocidad de corte de 75 metros por minuto. Los RPM que seleccionamos en el tomo son 700 RPM, y el avance seleccionado también es de 1/10 de milímetro por revolución, ¿no? Y el tiempo que podemos emplear para hacer estas operaciones de 1/4 de hora, por ejemplo, ¿no? 0.25, ¿no? Segunda fase, vamos a realizar la operación 2.1. Sujetamos la pieza, dejándola por lo menos, dice 65 milímetros fuera, ¿no? Luego procedemos a cilindrar el eje a un diámetro 24 y a una distancia de 39 milímetros, y luego escuadramos dejándolo a 40 milímetros de longitud, ¿no? Entonces, como hemos visto acá en el plano, es un eje escalonado y vamos a ir realizando. Primero hemos refrentado las caras del eje, A y B, luego vamos a ir realizando las operaciones, ¿no? En este caso, el material en bruto, por la barra que van a mecanizar ustedes, es de diámetro 35, ¿no? Por 102 de longitud. Y vamos a hacer el cilindrado de todos estos escalones que nos indica el plano, ¿no? Entonces, luego hacemos un cilindrado de diámetro 16 a una distancia de 19 milímetros y luego cuadramos dejándolo en 20 milímetros, ¿no? Tenemos el diámetro 16 y la longitud de ese escalón es de 20 milímetros, ¿no? Siempre acá, por ejemplo, cuando vamos a escuadrar, siempre se deja entre escalón y escalón una cierta distancia para poder realizar el escuadrado y nos quede correctamente perpendiculares los dos escalones, ¿no? Esto se hace mediante la cuchilla de corte, ¿no? Lo mismo, damos vuelta a la pieza y sujetamos por el diámetro de 24, ¿no? Haciendo tope con la pared de diámetro 34, ¿no? Entonces acá tenemos los diámetros 24, ¿no? Entonces vamos realizando todos esos escalones, primero en esta parte de la derecha y luego damos vuelta y hacemos la parte de la izquierda, ¿no? De tal manera que nos facilite el correcto mecanizado de esta
esta pieza, ¿no? Entonces, en eso consiste realizar una hoja de procesos. Como ven, la hoja de procesos nos facilita que a la hora de ir al torno sepan qué es lo que van a realizar, ¿no? Y qué operaciones van a realizar para obtener lo que nos pide la pieza al final, ¿no? Luego tenemos así la ejecución de cada uno de los escalones. Hacemos el correcto cilindrado. Como ven, en este eje, ¿qué operaciones hemos realizado? Cilindrado y referentado, ¿no? ¿Qué se ha usado? Cuchilla de cobalto y el vernier, ¿no? Y hacemos el correcto, ¿no? Seleccionamos correctamente los RPM para realizar el mecanizado de esta pieza que estamos desarrollando, ¿no? ¿Nos da alguna pregunta? Como para aprobar el curso, vamos a realizar un pequeño proyecto. Un proyecto puede ser de mecanizado, puede ser de soldadura. Entonces yo he consignado ahí, dentro de la práctica de esta sesión de clase, qué pieza vamos a hacer, ¿no? En este caso estamos considerando la fabricación de una plomada, ¿no? ¿En qué consiste una plomada? Una plomada generalmente nos sirve, es una pieza de metal de forma cilíndrica o prismática, que en la parte inferior siempre tiene la forma cónica, ¿no? Que mediante una cuerda se cuelga y se marca una línea vertical, la cual nos define si, por ejemplo, estamos levantando una pared en construcción, ¿no? En construcción se usa mucho la plomada, ¿no? Entonces, la finalidad es de que la pared nos quede correctamente perpendicular respecto al piso, ¿no? Y correctamente nivelada, ¿no? Que no tenga inclinación. Entonces, para realizar eso, se hace uso de una plomada, ¿no? En este caso, vamos a realizar una plomada, ¿no? Si realizamos una plomada, cuando nosotros vamos a mecanizar una pieza, lo importante es interpretar correctamente el plano, ¿no? En este caso les voy a dar un plano, ya está ahí en el aula virtual, en la parte de las aplicaciones. Tenemos, el plano es muy importante en un proyecto y contaremos, o debemos considerar verlo y analizarlo antes de comenzar a trabajar, puesto que será la guía principal para poder hacer nuestra hoja de procesos, ¿no? En este caso tenemos el plano. Este es un tipo de plomada, ¿no? Como ven, acá tenemos cilindrado, tenemos mecanizado de una forma curva, y tenemos la conicidad, ¿no? Tenemos para hacer un roscado, ¿no? En eso consiste la ejecución del proyecto. Para aprobar el curso tenemos que ejecutar este proyecto. Entonces, el material que vamos a utilizar puede ser una barra cilíndrica de acero, o también mucho se usa el bronce, ¿no? La dificultad es que el bronce cuesta caro, ¿no? Y entonces, creo que más práctico sería trabajar con una barra cilíndrica de acero, ¿no? Las dimensiones están especificadas en el plano, ¿no? Y ahí vamos a realizar el mecanizado. Generalmente se compra una barra, la cual la cerramos en las medidas del material en bruto, ¿no? Generalmente guiándonos por el plano, ¿no? Y luego, haciendo uso del torno, tenemos las dimensiones y la forma definitiva de la plomada, ¿no? Entonces, acá tenemos el cilindrado, tenemos el eje, ya hemos hecho el cilindrado, acá estamos haciendo la conicidad, ¿no? Luego viene el moleteado. Generalmente, esta es una herramienta que va adjunta que es en el torno, como tipo cuchilla,
que ojalá que lo pueda conseguir para hacer el moleteado, que significa engravar una superficie metálica haciéndole cierta forma, ¿no? Cierta rugosidad, de tal manera que permita darle vuelta. Generalmente cuando se va a roscar, se utiliza el moleteado, ¿no? Acá tenemos, terminando la forma de la plomada, tenemos la conicidad, cómo vamos a ejecutar la conicidad, y tenemos acá la plomada terminada, ¿no? Entonces, este es una plomada de otro tipo. Hay varios tipos de plomadas, ¿no? Acá tenemos una plomada que va generalmente con un cordón de hilo en el cual se suspende y se determina que esté a nivel cualquier superficie que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, en esto consiste la ejecución del proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Profesor, ¿y para cuándo sería ese examen que quiere hacerlo? Es un proyecto que se va a ejecutar hasta fin de ciclo. Como les digo, es como dar un examen final, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Se va a ejecutar en el taller ahí de Ujú. mecanizado, hay que ponernos de acuerdo Ya. en qué día. Generalmente nosotros tenemos clases hoy día y el jueves, ¿no? Entonces puede ser entre hoy día y el jueves, ¿no? Para hacer uso del torno. Y si es de soldadura, alguno que quiera hacer un proyecto de soldadura también lo podemos desarrollar, ¿no? Tenemos a disposición el taller de soldadura y tenemos a disposición el taller de máquinas y herramientas. No sé, ¿una pregunta? El proyecto que vamos a desarrollar es este de acá. Hoja de procesos, vamos a hacer uso o vamos a fabricar la plomada, ¿no? Acá tenemos el plano, tenemos el cono, vamos a utilizar una barra, puede ser de acero, ya les he dicho, el bronce es demasiado caro, también puede ser aluminio, pero más práctico lo que es el acero, que se puede encontrar, ¿no? Más rápido. Entonces la plomada tenemos acá una barra de 1,5 pulgadas con una longitud de 130 milímetros, ¿no? Entonces esta plomada consiste en dos piezas. La parte número uno es en sí la plomada. Y tenemos la parte número 2, es este complemento que va roscado, ¿no? Y por donde va a pasar el hilo o el cordón de nylon que generalmente se usa para descordarlo, ¿no? Entonces, acá tenemos, entonces el material que vamos a trabajar es de 1,5 por 130, ¿no? Milímetros, 1,5. Tenemos las medidas. Esta plomada va a ir roscada con un métrico 16, ¿no? Tiene una conicidad. Acá viene cilindrado. Tenemos para hacer el moleteado, pero ojalá que pueda conseguir una moleteadora, o si no, ya vemos cómo lo hacemos esa parte. Entonces, y la segunda parte es esta parte número 2, es aquella que va roscada en este cono, ¿no? Métrico 16, va roscado, ¿no? En esta forma se mecaniza y nos queda la plomada, ¿no? Entonces, hay que empezar desarrollando las operaciones que ustedes van a ejecutar para desarrollar esta pieza, ¿no? Entonces, eh, tenemos la hoja de procesos. Esta hoja de procesos va a ir, ¿no? Con su designación, con su croquis. Por ejemplo, van a realizar un refrentado, pondrán operación 1.1, refrentado de ambas caras, igual que el eje escalonado.
¿no? Luego, cilindrado, el cilindrado, luego el perforado, para obtener este diámetro de 16, ¿no? Y esta longitud de 13 y 18 mediante el cilindrado, ¿no? Entonces aquí ejecutan o se van desarrollando las operaciones que van a emplear. ¿Ok? Este es el proyecto que debe presentarse. Si alguien no quiere hacer otro proyecto, me avisa. Si es de soldadura, qué es lo que va a ejecutar, ¿no? Puede ser una puerta, un protector, una ventana, ¿no? O cualquier otro. Algo que crea que es conveniente, ¿no? Que sea de soldadura. Igualito para un proceso de soldadura también hay que hacer la hoja de procesos, todas las operaciones que van a desarrollar para obtener el producto final. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. No, Ok. profesor. Este es lo que vamos a desarrollar. Este es el proyecto que esto está en el aula virtual. Lo voy a colocar también en el WhatsApp, ¿no? Para que lo tengan. Y también estoy poniendo ahí una guía que ustedes les va a servir para desarrollar este trabajo, ¿no? Documento. Entonces, acá tenemos, también estoy apuntando ahí, la guía del estudiante. O sea, acá tenemos la pieza, el planito de la pieza que vamos a ejecutar, ¿no? La parte 1, tenemos la parte 1 y la parte 2, ¿no? Entonces, la parte 1 es el cuerpo de la plomada y la parte 2 es el soporte, ¿no? Ahí tenemos las dimensiones en bruto que vamos a utilizar. Acá tienen todas las medidas que se van a ejecutar, ¿no? Y a manera de que ustedes se faciliten un poco, estoy colocándole ahí la guía, cuáles son los procesos operacionales que se van a desarrollar para ejecutar esta plomada, ¿no? Por ejemplo, operación número 1, refrentar y cilindrar de manera escalonada, de diámetro 34 por 50 milímetros y de diámetro 16 por 13 milímetros, ¿no? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Cuchilla de corte, lateral derecha y calibrador o vernier, ¿no? Luego vamos a ejecutar la moleteadora, vamos a moletear, hacemos el cambio de presión de la pieza, refrentamos y cilindramos, ¿no? Hacemos el moleteado cruzado, volvemos a cambiar y obtenemos, ¿no? El cuerpo de la plomada, ¿no? El cuerpo de la plomada. Acá tenemos el soporte o la parte 2 de la plomada, ¿no? Igualito también desarrollan el proceso que van a seguir para su fabricación. Entonces, esta guía también la estoy colocando en la live chat, también la voy a compartir en el WhatsApp, ¿no? Cualquier pregunta, lo vamos desarrollando, hay que ponernos de acuerdo más o menos qué día disponen para poder ejecutar el proyecto, ¿no? Para máquinas convencionales está yendo, creo, los lunes, creo. Sí, profesor. Los lunes La están yendo. tarde. ¿Un día nada más o 2 días? Un día, profesor, lunes, la tarde. Lunes en la tarde, ¿no? Entonces, hay que ver, voy a ir para conversar con Alex a ver qué días, ¿no? ¿Están ejecutando algún proyecto en máquinas convencionales? Disculpen. Sí, profesor. Están ejecutando un proyecto también, ¿no?
Sí, Ya, ahí voy a coordinar con Alex para ver qué otro día tenemos para trabajar o capaz dentro de ese mismo día se pueda trabajar, ¿no? Para ir avanzando, ¿no? Como les digo, tenemos hasta fin de ciclo para hacer esta plomada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? no, profesor. No, ¿Entendido? profesor. Entonces, este lunes que viene voy a ir para coordinar ahí con ustedes en el taller, ¿no? Para ver cómo hacemos esto. De preferencia que sea el lunes, profesor. Ya, el lunes voy para ver cómo coordinamos con Alex. ¿Ok? ¿Están yendo uno o cuántos van por el lunes? ¿Van todos o Este lunes hemos estado 3. tres? Son los tres que generalmente están participando, ¿no? Ya, correcto. Entonces, el lunes me apersono allá al instituto para coordinar. ¿Ok? Ya, profesor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, creo que con esto damos por concluida la sesión de clase de hoy día. Por favor, lean los planitos o el informativo que estoy dando para que puedan hacer algunas observaciones para desarrollar correctamente el trabajo final, ¿no? El trabajo final del curso. ¿Ok? Y si alguien quiere hacer un trabajo de soldadura, también me hace la coordinación respectiva para trabajarlo ahí en el taller de soldadura. ¿Correcto? Listo, profesor. Buenos jóvenes. Entonces, Ya, damos por concluida la clase de hoy día y nos estamos viendo el jueves, ¿no? Para alguna consulta. ¿Correcto? Gracias por su participación y buenas tardes. buenas tardes, profesor.